Bienvenidos sean todos a este nuevo video de Pura Química. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la isomería. Para comenzar, vamos a hacer referencia a dos leyes principales de la química. Estas son la ley de proporciones múltiples y la ley de proporciones definidas. La ley de proporciones definidas fue propuesta por Proust a inicios del siglo XIX. Decía que cada compuesto que estaba formado en el universo tenía unas proporciones fijas en masa de los átomos que lo componían. ¿A qué nos referimos con esto? Que gracias a esto nosotros podemos escribir los compuestos con una fórmula molecular. Es decir, podemos describir el agua, por ejemplo, como H2O. Por otra parte, la ley de proporciones múltiples, o también conocida como la ley de Dalton, nos dice que dos elementos pueden combinarse en más de alguna proporción definida para formar compuestos distintos. Es decir, dos compuestos son diferentes cuando las proporciones en las que se juntan los átomos son distintas entre sí. Por ejemplo, el agua con el agua oxigenada. Si bien la ley de proporciones definidas siempre se va a cumplir porque los elementos se van a combinar en una proporción definida para formar un compuesto determinado, la ley de proporciones múltiples nos indica que dos elementos se pueden combinar en más de una manera para formar compuestos distintos. Es decir, que los compuestos, para ser distintos, necesitan tener distintas proporciones de los elementos que la constituyen. Si no, se trataría del mismo compuesto. Sin embargo, en química orgánica nosotros vamos a encontrar un área súper interesante como es la isomería. Pero, ¿qué es la isomería o qué son los isómeros? Los isómeros son un grupo de compuestos que presentan la misma fórmula molecular pero con una disposición distinta de los átomos. Quiere decir esto que no se van a diferenciar en la composición ni en la cantidad porcentual que tiene de cada elemento, sino que se va a diferenciar en cómo estos átomos están unidos entre sí y en qué lugar se ubican dentro de la molécula. Así entonces nosotros vamos a encontrar dos familias principales de isómeros: los isómeros estructurales y los estereoisómeros, o los isómeros espaciales. Entre los isómeros estructurales nosotros vamos a encontrar tres familias: los isómeros de cadena, los isómeros de función y los isómeros de posición. Los primeros, los isómeros de cadena, son aquellos en donde la cadena cambia sin cambiar ni el grupo funcional ni la posición de las especies. Por ejemplo, isómeros de cadena son los alquenos y los cicloalcanos. En este caso vemos los ejemplos del ciclobutano y el 2-buteno. Ambos presentan una fórmula estructural de C4H8. Por su parte, los isómeros de función son todo aquello en donde la función orgánica se ve modificada. Por ejemplo, los éteres y los alcoholes siempre van a ser isómeros entre sí cuando tienen la misma cantidad de átomos de carbono. Por ejemplo, si nosotros tenemos al dietiléter, va a ser isómero de, por ejemplo, el 2-butanol. Por último, los isómeros de posición son aquellos en que la cadena no cambia el grupo funcional, pero sí cambia la posición donde se encuentran los grupos o los conjuntos de átomos. Por ejemplo, podemos hablar de que tenemos isómeros de posición cuando hablamos entre el 1-buteno y el 2-buteno. Por otra parte, los estereoisómeros son aquellos en donde nosotros vamos a hacer referencia a la espacialidad de la molécula, a la tridimensionalidad de esta. En este sentido vamos a encontrar dos tipos de estereoisómeros, que son los isómeros geométricos y los isómeros ópticos. Los isómeros geométricos los vamos a clasificar en dos categorías principales: isómeros cis o Z y trans o E. ¿En qué consiste si lo llamamos cis o Z o trans o E? Eso lo vamos a ver en un próximo video. Por su parte, los isómeros ópticos son aquellos en donde nosotros vamos a encontrar la presencia de un carbono quiral, es decir, un carbono que presenta 4 sustituyentes distintos. En este caso, damos el ejemplo del ácido láctico. Este carbono del ácido láctico presenta 4 sustituyentes completamente distintos. Es así entonces como podemos decir que ese carbono se denomina carbono quiral. Cuando nosotros tenemos este tipo de isomería, vamos a encontrar subclasificaciones de isómeros, como son los mesoisómeros, los diestereoisómeros o los enantiómeros. Cada una de estas categorías las vamos a ver más adelante cuando hablemos específicamente de la isomería óptica. Bueno, esperamos que le haya quedado un poquito más claro lo que trata la isomería, y cualquier sugerencia no se olviden dejarlas en los comentarios. Bueno, sin más que agregar, muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like para saber que te ha gustado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Será hasta un próximo video.